de cuando un pistolero gringo llegó a territorio mexicano creyendo que podía humillar a nuestros hombres, pero se topó con Pancho Villa y descubrió que en México los cobardes no duran ni un suspiro. Compadre, si no conoces esta historia que te va a dejar con la boca abierta, entonces te estás perdiendo de conocer por qué Pancho Villa se convirtió en leyenda y por qué los gringos le tenían tanto miedo. Era el año 1916, y el polvo del desierto de Chihuahua se alzaba como fantasmas bajo el sol inclemente que partía las piedras. En esos días, México sangraba por todas sus heridas mientras los poderosos de ambos lados de la frontera se repartían nuestra tierra como si fuera un pastel en día de fiesta. En el pueblo de Santa Isabel, un lugar donde las casas de adobe se aferraban a la tierra como las manos de los pobres se aferran a la esperanza, había llegado un forastero que caminaba como si fuera dueño del mundo. Se llamaba Jack Morrison, un pistolero gringo alto como un poste de telégrafo, con ojos fríos como el hielo del norte y una sonrisa que prometía muerte. Vestía un sombrero tejano negro, botas de cuero fino que brillaban más que el futuro de los pobres, y en su cinturón cargaba 2 Colt .45 que había usado para sembrar el terror desde Texas hasta Nuevo México. Morrison no había llegado solo. Lo acompañaba una comitiva de mercenarios gringos, todos cortados por la misma tijera, hombres sin alma que habían convertido el matar en su oficio, contratados por los terratenientes americanos que tenían negocios en México y querían pacificar la región. Decían que Morrison había matado a más de 30 hombres y que nunca había perdido un duelo. El pueblo de Santa Isabel vivía en el terror. Los habitantes, gente trabajadora que se levantaba con el sol para arrancarle el sustento a la tierra seca, habían visto cómo Morrison y sus hombres se habían apoderado de la cantina principal, convirtiendo el lugar en su cuartel general. Desde ahí, el gringo imponía su ley, cobraba impuestos a los comerciantes, se llevaba a las mujeres que le gustaban, y cualquiera que se atreviera a protestar terminaba con una bala en el pecho. La injusticia era como un veneno que se extendía por las calles polvorientas. Los niños ya no jugaban en las plazas, las mujeres caminaban con la cabeza gacha, y los hombres apretaban los puños pero no se atrevían a alzar la voz. Morrison había declarado que él era la nueva autoridad, y que cualquier grise que no le gustara su gobierno podía probarse contra él en un duelo. Pero el destino, ese cabronzote que siempre tiene sus cartas marcadas, había decidido que era hora de que alguien le enseñara a este gringo que en México los hombres de verdad no se dejan pisotear. Era un martes por la mañana cuando las noticias llegaron como reguero de pólvora. Pancho Villa y sus dorados venían hacia Santa Isabel. Los espías del pueblo habían visto la polvareda a lo lejos, y el corazón de la gente comenzó a latir con una esperanza que ya creían perdida. Francisco Villa, el centauro del norte, se acercaba montado en 7 leguas, su caballo negro como la noche y veloz como el viento. A sus 38 años, Villa era un hombre que imponía respeto solo con su presencia. Medía casi 2 metros, con hombros anchos como una puerta de iglesia, brazos fuertes como troncos de mezquite, y una barba negra que enmarcaba una cara curtida por el sol y la guerra. Sus ojos cafés brillaban con la inteligencia de quien había aprendido a leer en el libro de la vida, y su bigote espeso se movía cuando sonreía, lo que hacía que hasta sus enemigos sintieran un escalofrío. Vestía su uniforme de general revolucionario, sombrero de ala ancha, chaqueta militar cruzada con botones dorados, y en su cinturón cargaba una pistola Colt .44 que había sido testigo de 1000 batallas. Pero lo que más impresionaba de Villa no eran sus armas, sino su manera de caminar, como un hombre que sabía que la justicia caminaba a su lado. Cuando Villa llegó a las afueras de Santa Isabel, se detuvo en lo alto de una loma y observó el pueblo con esos ojos que parecían ver hasta el alma de las personas. A su lado cabalgaban 50 de sus mejores hombres, los famosos dorados, guerreros que habían probado su valor en 100 batallas y que seguirían a Villa hasta el mismísimo infierno si fuera necesario. Uno de sus lugartenientes, un hombre bajito pero feroz llamado Rodolfo Fierro, se acercó a Villa y le dijo con voz ronca: «Mi general, dicen que hay un gringo cabrón que se cree muy machito en el pueblo. ¿Qué hacemos?». Villa no respondió inmediatamente. Bajó de su caballo y se acercó a un campesino que venía huyendo del pueblo, un hombre viejo de manos callosas y ojos llenos de lágrimas. «¿Qué pasa, compadre?», le preguntó Villa con esa voz que podía ser suave como la brisa o terrible como el trueno. El viejo, temblando, le contó todo, cómo Morrison había llegado, cómo había matado a 3 hombres del pueblo solo por diversión, cómo se había llevado a la hija del herrero para divertirse, y cómo amenazaba con quemar el pueblo si alguien se atrevía a desafiarlo.
Los ojos de Villa se encendieron como brasas. Escupió en la tierra y dijo palabras que el viento se llevó, pero que prometían tormenta. Pinche gringo hijo de su rechingada madre. Ya veremos quién es más hombre. Villa y sus hombres descendieron hacia el pueblo como una avalancha de justicia. Pero antes de entrar, el general sabía que necesitaba conocer toda la verdad, porque Villa nunca actuaba sin estar seguro de que la razón estaba de su lado. Se dirigieron a la casa de la señora Refugio, una mujer viuda que vivía en las afueras del pueblo y que era conocida por su valentía y su lengua afilada. Cuando Villa tocó su puerta, la mujer abrió y al verlo se persignó. ¡Ay, Dios santo! «Es usted, mi general Villa», exclamó la mujer, e inmediatamente se puso a llorar. «Bendito sea el día que lo trajo hasta acá. Ese demonio de gringo nos tiene en el puro infierno». Villa se quitó el sombrero y entró en la humilde casa. Se sentó en una silla de madera que crujió bajo su peso, y con voz paternal le dijo: «Cuénteme todo, señora Refugio. Necesito saber qué chingaderas está haciendo ese cabrón». La mujer, secándose las lágrimas con el rebozo, comenzó su relato. «Hace 3 semanas llegó ese maldito con sus hombres. Primero se adueñó de la cantina de don Aurelio, y cuando el pobre hombre protestó, ese desgraciado lo retó a duelo. Don Aurelio era un hombre de paz. Mi general nunca había agarrado una pistola en su vida. Pero Morrison lo obligó, y lo mató como si fuera un perro». Villa apretó los puños. Sus nudillos se pusieron blancos como huesos secos. ¿Y después qué pasó? Después se llevó a la Esperanza, la hija del herrero. Una muchachita de apenas 18 años, pura como la nieve de los volcanes. La tiene encerrada en el cuarto de arriba de la cantina, y... La mujer no pudo continuar, pero sus lágrimas dijeron lo que sus palabras no podían. Fierro, que había estado escuchando en silencio, se acercó a Villa y le susurró: «Mi general, déjeme ir por ese hijo de la chingada. Yo mismo lo despacho». Pero Villa alzó la mano. «No, Rodolfo. Esto hay que hacerlo bien. Sigue, señora Refugio». La mujer continuó: «Después mató a Jesús Morales, el herrero, solo porque el pobre hombre le suplicó que le devolviera a su hija. Lo mató de un balazo en la frente, enfrente de todo el pueblo. Y hace 2 días mató a Crescencio Nava, el que vendía elotes, porque el pobre hombre se tardó en quitarse el sombrero cuando el gringo pasó». Villa se puso de pie. Su estatura imponente llenó la pequeña habitación. «¿Dónde están los cuerpos?» «Los enterramos en el panteón, mi general. Pero ese demonio dijo que si alguien más se metía con él, iba a quemar el pueblo entero y a matar a todos los hombres». En ese momento entró corriendo un niño de unos 10 años, con los ojos rojos de tanto llorar. «Señora Refugio, señora Refugio, mi papá, mi papá». La mujer tomó al niño en sus brazos. «¿Qué pasó, Pedrito?» «El gringo malo mató a mi papá, solo porque le pidió trabajo. Lo mató como a un animal». Villa se acercó al niño y se puso en cuclillas para quedar a su altura. Sus ojos, que podían ser terribles en la batalla, se suavizaron como los de un padre. «¿Cómo se llamaba tu papá, hijo?» «Evaristo Chaires, señor. Era carpintero. Solo quería trabajo para darme de comer». Villa puso su mano grande en la cabeza del niño. «Tu papá era un hombre bueno, muchachito. Y te prometo por la Virgen de Guadalupe que el que lo mató va a pagar por lo que hizo». El niño levantó la vista y Villa pudo ver en esos ojos infantiles todo el dolor de México, la injusticia, la pobreza, la desesperanza. Pero también vio algo más, la esperanza de que alguien, por fin, hiciera justicia. Villa se incorporó y salió de la casa. Sus hombres lo siguieron en silencio, porque conocían esa expresión en el rostro de su general. Era la misma que ponía antes de cada batalla, pero esta vez había algo más. Una furia fría que prometía que el infierno se iba a desatar. «Fierro», dijo Villa con voz que cortaba como navaja. «Reúne a todos los hombres. Vamos a entrar al pueblo, pero primero quiero que algunos de ustedes vayan a hablar con la gente. Necesito saber todo sobre ese pinche gringo, cómo pelea, cuántos hombres tiene, qué armas carga, todo». Los dorados se dispersaron como agua en arena. En menos de 1 hora,
Villa tenía toda la información que necesitaba. Morrison tenía 20 hombres, todos pistoleros experimentados. Él mismo era considerado el más rápido del grupo, y había matado a sus 4 víctimas en duelos que duraron menos de 3 segundos cada uno. Pero Villa sabía algo que Morrison no sabía, que en México la justicia no se mide por la velocidad de la mano, sino por la fuerza del corazón. Y el corazón de Villa ardía con la furia de todos los oprimidos. La tarde caía sobre Santa Isabel como una manta pesada cuando Villa elaboró su plan. No sería un simple enfrentamiento, sería una lección que los gringos recordarían por generaciones. Villa se reunió con sus hombres en las ruinas de una capilla abandonada en las afueras del pueblo. La luz dorada del atardecer se filtraba por los agujeros del techo, creando un ambiente casi sagrado para lo que estaba por suceder. «Escúchenme bien, muchachos», dijo Villa, su voz resonando entre las paredes de adobe. «Ese gringo cabrón cree que porque tiene fama de pistolero puede venir a nuestra tierra a hacer lo que se le hinche la gana. Pero se equivocó. Hoy va a aprender que México no es territorio de cobardes». Fierro se acercó. «¿Cuál es el plan, mi general?» Villa sonrió, y esa sonrisa era como el filo de una navaja. «El plan es simple, compadre. Ese pendejo presume de ser muy macho en los duelos, ¿verdad? Pues le vamos a dar la oportunidad de probarlo. Pero va a ser un duelo como él nunca ha visto». Villa trazó líneas en la tierra con una vara. «Fierro, tú vas a entrar al pueblo con 10 hombres. Preséntense como comerciantes que vienen de Chihuahua. Entren a la cantina, tómense unas copas y hagan que ese gringo se sienta confiado. Pero no hagan nada hasta que yo llegue». «¿Y usted, mi general?» «Yo voy a entrar solo. Voy a caminar por la calle principal hasta llegar a la cantina, y ahí voy a retar a ese hijo de su pinche madre a un duelo. Pero ustedes van a estar listos por si sus hombres quieren hacer trampa». Uno de los dorados, un hombre joven llamado Martín López, se acercó. «Mi general, ¿no sería mejor que entráramos todos juntos y acabáramos con ellos de una vez?» Villa negó con la cabeza. «No, Martín. Eso sería demasiado fácil. Ese gringo ha matado a nuestros hermanos mexicanos en duelos, humillándolos, haciendo que crean que los gringos son mejores que nosotros. Yo voy a demostrar que se equivoca, pero lo voy a hacer con honor. Lo voy a vencer en su propio juego». Villa distribuyó a sus hombres estratégicamente. Algunos se posicionarían en los tejados, otros en las calles adyacentes y otros mezclados entre la gente del pueblo. Todos tenían órdenes claras, no intervenir a menos que Morrison o sus hombres hicieran trampa. «Pero mi general», dijo Fierro, «¿y si ese cabrón es realmente tan rápido como dicen?» «¿Y sí?» Villa lo interrumpió con una palmada en el hombro. «Fierro, compadre, he peleado contra el ejército federal, contra los carrancistas, contra los villistas renegados y contra todos los cabrones que han querido acabar conmigo. ¿Crees que me va a dar miedo un pinche gringo que mata campesinos desarmados?» Pero Villa sabía que no podía confiarse. Morrison había matado a hombres armados y experimentados. El gringo tenía fama de ser preciso y mortal. Sin embargo, Villa tenía algo que Morrison no tenía. Estaba peleando por su tierra, por su gente, por la justicia. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Villa se preparó para el enfrentamiento. Se quitó la chaqueta militar y se quedó con una camisa blanca que contrastaba con su piel morena. Revisó su pistola Colt .44, verificando que estuviera perfectamente limpia y cargada. Cada bala había sido bendecida por el cura del pueblo vecino, porque Villa sabía que a veces hace falta la ayuda de Dios para hacer justicia. Se miró en un pedazo de espejo roto que había encontrado en la capilla. Sus ojos reflejaban la determinación de un hombre que había decidido que era hora de que la justicia prevaleciera. Se persignó y murmuró una oración que su madre le había enseñado cuando era niño: «Virgencita de Guadalupe, no me abandones en esta hora». Cuando las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo, Villa montó en 7 leguas y se dirigió hacia el pueblo. A lo lejos, las luces de la cantina brillaban como ojos de demonio en la noche. Pero Villa no tenía miedo. Había enfrentado demonios peores que Morrison, y había vivido para contarlo. Al llegar a la entrada del pueblo, Villa desmontó y amarró su caballo a un poste.
Caminó lentamente por la calle principal, sus botas resonando en la tierra apisonada como tambores de guerra. Las ventanas de las casas se abrían sigilosamente, y los habitantes del pueblo asomaban sus caras para ver al hombre que había venido a liberarlos. Las puertas de la cantina se abrieron como las fauces del infierno cuando Villa entró. El lugar estaba lleno de humo de cigarros y olía a mezcal barato y a miedo. En el centro, como un rey en su trono, estaba sentado Jack Morrison, con los pies puestos sobre una mesa y una botella de whisky en la mano. Morrison era exactamente como Villa se lo había imaginado: alto, rubio, con ojos azules fríos como el hielo de las montañas. Vestía ropa cara y limpia, como si el polvo de México no se atreviera a tocarle. Sus dos pistolas brillaban en la luz tenue de los candiles, y una sonrisa arrogante se dibujaba en sus labios. Alrededor de la mesa estaban sus hombres, todos armados hasta los dientes. Fierro y sus dorados estaban mezclados entre ellos, disimulando perfectamente su identidad. En una esquina, Villa pudo ver a una joven de cabello negro que mantenía la cabeza gacha. Era Esperanza, la hija del herrero asesinado. El silencio se apoderó de la cantina cuando Villa entró. Era como si hasta las moscas hubieran dejado de volar. Morrison levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Villa. Por un momento, solo por un momento, Villa vio un destello de incertidumbre en la mirada del gringo. «Buenas noches, señores», dijo Villa con voz tranquila, quitándose el sombrero. «Soy Francisco Villa, y vengo a hablar con el señor Morrison». Morrison se incorporó lentamente, como un gato que se prepara para saltar. «Así que tú eres el famoso Pancho Villa del que tanto hablan. No pareces gran cosa». Villa sonrió. «Y tú eres el gringo que mata campesinos desarmados. Tampoco pareces gran cosa». Un murmullo recorrió la cantina. Los hombres de Morrison pusieron las manos cerca de sus armas, pero Villa no se inmutó. Había estado en situaciones peores. «He oído que te gusta retar a duelos a los hombres del pueblo», continuó Villa, caminando lentamente hacia el centro de la cantina. «Pues aquí tienes a un hombre que acepta tu reto». Morrison se rió, pero su risa sonó forzada. «¿Tú? ¿Un bandido mexicano quiere retarme a duelo? Voy, no sabes en lo que te estás metiendo. He matado a hombres mejores que tú antes del desayuno». «Los hombres que mataste eran campesinos inocentes», respondió Villa, su voz ganando fuerza. «Evaristo Chaires, un carpintero que solo buscaba trabajo. Jesús Morales, un herrero que defendía a su hija. Crescencio Nava, un vendedor de elotes. Aurelio Ramírez, un cantinero de paz. Esos son tus grandes triunfos, cabrón». Morrison se puso rojo de ira. «Cállate, Grise. Esos mexicanos sucios no valían ni las balas que gasté en matarlos». Villa se detuvo a 3 metros de Morrison. «Ahora entiendo por qué tienes miedo de pelear contra un hombre de verdad». «¿Miedo? Yo no le tengo miedo a nadie», gritó Morrison, poniéndose de pie de un salto. «Te voy a enseñar lo que significa enfrentarse a Jack Morrison». «Perfecto», dijo Villa con calma. «Duelo a muerte. Aquí mismo. Ahora». Morrison miró a sus hombres, quienes asintieron con confianza. «Está bien, Mexican. Pero cuando te mate, mis hombres van a quemar este pueblo de mierda hasta los cimientos». «Si me matas», dijo Villa, «mis hombres se irán y no volverán a molestar a nadie. Pero si yo te mato, tus hombres se largan de México y nunca regresan». «¿Tus hombres?» Morrison miró alrededor. «No veo a nadie contigo». Villa silbó suavemente. En ese momento, Fierro y los otros dorados se pusieron de pie y apuntaron sus armas hacia los hombres de Morrison. Al mismo tiempo, por las ventanas se asomaron los cañones de los rifles de los otros revolucionarios. «Mis hombres están donde tienen que estar», dijo Villa con una sonrisa. Morrison palideció, pero trató de mantener la compostura. «Está bien, Mexican. Pero va a ser un duelo limpio. Nos ponemos espalda contra espalda, caminamos 10 pasos, y al grito de «fuego», nos volteamos y disparamos». «Me parece perfecto», dijo Villa. «Pero antes quiero que todos los presentes sepan por qué estamos aquí». Villa se dirigió hacia Esperanza,
quien levantó la cabeza y Villa pudo ver sus ojos llenos de lágrimas y terror. «Señorita, este hombre la tiene aquí contra su voluntad». Esperanza asintió, temblando. «Sí, señor. Mató a mi papá y me obligó a...». «Ya no tienes que decir nada más, hija», la interrumpió Villa con suavidad. «Después de esta noche, podrás regresar a tu casa con dignidad». Villa se volvió hacia Morrison. «¿Estás listo para pagar por tus crímenes, cabrón?» Morrison escupió en el suelo. «Estoy listo para mandarte al infierno, Grise». Se colocaron espalda contra espalda en el centro de la cantina. Villa podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Morrison, podía oír su respiración acelerada. El gringo estaba nervioso, y Villa lo sabía. «Uno», gritó Fierro, comenzando la cuenta. Villa dio su primer paso. Había hecho esto tantas veces que su cuerpo se movía por instinto. Pero esta vez era diferente. Esta vez no solo peleaba por él, sino por todos los mexicanos que habían sido humillados por hombres como Morrison. 2, 3, 4. Con cada paso, Villa sentía que el peso de la justicia se posaba sobre sus hombros. Podía ver en su mente los rostros de los hombres que Morrison había matado, podía sentir el dolor de sus familias. 5, 6, 7. Morrison caminaba rígidamente, como si cada paso fuera una agonía. Villa, en cambio, se movía con la fluidez de un depredador. 8, 9, 10. ¡Fuego! Ambos hombres se voltearon al mismo tiempo. Morrison fue rápido, más rápido de lo que Villa había esperado. Su pistola salió de la funda como un rayo y apuntó directamente al corazón de Villa. Pero Villa fue más rápido. Su Colt .44 rugió como un trueno, y la bala salió directo hacia el pecho de Morrison. Al mismo tiempo, la pistola de Morrison disparó, pero el impacto de la bala de Villa hizo que su tiro se desviara, pasando a centímetros de la cabeza del revolucionario. Morrison se tambaleó, llevándose las manos al pecho. La sangre comenzó a brotar entre sus dedos, manchando su camisa blanca. Sus ojos se llenaron de sorpresa y terror. «Imposible», murmuró Morrison, cayendo de rodillas. «Imposible. Yo soy el más rápido. Yo soy Jack Morrison». Villa se acercó lentamente, sin bajar su pistola. «Fuiste Jack Morrison. Ahora eres solo un gringo muerto que aprendió que en México no se juega con la justicia». Morrison trató de levantar su pistola para un último disparo, pero Villa fue más rápido. Su segunda bala atravesó la frente del gringo, que cayó hacia atrás con los ojos abiertos, mirando hacia el techo como si buscara una respuesta que nunca llegaría. El silencio se apoderó de la cantina. Los hombres de Morrison, rodeados por los dorados, soltaron sus armas. Villa se acercó a ellos. «Ustedes tienen dos opciones», les dijo con voz firme. «Pueden morir aquí mismo junto a su jefe, o pueden largarse de México y nunca regresar. ¿Qué eligen?». El que parecía ser el segundo al mando, un hombre pálido y tembloroso, se adelantó. «Nos vamos, señor Villa. Nos vamos y no regresamos nunca». «Sabía decisión», dijo Villa. «Tienen hasta el amanecer para desaparecer. Si los vuelvo a ver en territorio mexicano, no habrá segunda oportunidad». Los gringos recogieron sus cosas y salieron de la cantina como perros con la cola entre las patas. Villa se acercó a Esperanza, que seguía temblando en su rincón. «Señorita, ya está libre. Puede regresar a su casa». Esperanza se puso de pie y se acercó a Villa. «Gracias, señor Villa. Gracias por vengarse de mi papá». Villa le puso una mano paternal en el hombro. «No me vengué, hija. Solo hice justicia. Su papá era un hombre bueno, y los hombres buenos merecen ser vengados». Al amanecer, Villa y sus hombres se prepararon para partir. El pueblo de Santa Isabel había recuperado la paz, y la gente salía de sus casas para despedir a sus libertadores. Villa distribuyó entre las familias de las víctimas el dinero que Morrison había robado, y prometió que si algún día volvían a necesitar ayuda, solo tenían que mandar un mensaje. Antes de montar en 7 leguas, Villa se dirigió a la tumba de Evaristo Chaires, el carpintero. Puso flores silvestres sobre la tierra fresca y murmuró: «Descansa en paz,
Compadre, tu hijo ya no tendrá que vivir con miedo. Mientras cabalgaba hacia el horizonte, Villa sabía que habría más Jack Morrison, más injusticias que corregir. Pero también sabía que mientras él viviera, México tendría quien defendiera a los indefensos. Compadre, haz clic en el video que te aparece aquí para que veas más historias como esta, porque cada semana te traemos las aventuras más chingonas de Pancho Villa y de otros héroes mexicanos que se enfrentaron a la injusticia y salieron victoriosos. No te pierdas ni una sola, porque estas historias son las que de verdad valen la pena.